Nota: todos los personajes, imágenes y músicas no son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Tras saber que Naruto era una de las reencarnaciones de uno de los hijos del sabio de los 6 caminos, quedaron en blanco, hasta que una persona salió del shock. Mikoto. Gensi, ¿eso es verdad? Incrédula, Gensi. Si lo es, prácticamente habéis vivido con la reencarnación de un semidios, con tranquilidad tomando una manzana, pero la escupo porque está muy ácida. Joder, que ácida está, pero no se desperdicia comida, y sigo comiendo la manzana, sacando gotas de sudor por mi actitud. Fugaku. Entonces Naruto sería un semidios, sintiendo orgullo por él, Gensi. Pues sí, relajado. Ahora los aldeanos que lo trataron mal estaban cagando encima, pero uno no pudo quedarse callado. Menma. Yo soy el niño de la profecía, yo soy el dios Shinobi, haciendo una rabieta y me mira muy enfadado. Y tú, dios de mierda, te ordeno que me des las habilidades del Rikudo Zenin y de ese inútil. Con arrogancia y enfadado, se hizo un silencio en la sala. Muchos de los que veneraban y apoyaban a Menma vieron cómo era, iban a hablar, pero se asustaron por mi aura. Gensi. Mocoso, no sé quién te crees para decirme qué tengo que hacer. Te mandaría al infierno para que aprendas a respetar a los demás. Muy enfadado. Eso asustó a la mayoría, por no decir a todos, pero más a la familia Namikaze Uzumaki Minato. Por favor, Gensi-sama, no lo mandé al infierno, yo lo castigaré. Con preocupación como su esposa, Gensi. ¿Crees que después de mimarlo por tantos años crees que funcione un castigo? Preguntado, haciendo agachar la cabeza de los dos padres, ya que el ente que los trajo tenía razón. Menma era demasiado arrogante y todo por no fueron capaces de bajarlo de su. Yo suspiraría, llamando la atención de todos. Gensi. Está bien, no lo mandaré al infierno, pero porque quiero ver su reacción por lo que veremos hoy. Eso alegró a los padres de este y los lameculos que tienen todavía Menma, pero en lo último tendrían dudas de que verían Itachi. ¿Y qué veremos, señor Gensi? Teniendo un mal presentimiento, Gensi. Lo que prometí antes en el anterior video de que veríamos a un demonio, eso los asusta de saber que verían un demonio. Gensi. Antes que nada, niños, fuera, esta vaina se va a poner seria. Con seriedad, chasquearía los dedos y los mandaría a un parque de atracciones con unos amigos. Les dije a sus padres a dónde los mandé y estarían de acuerdo. Gensi. Bueno, ojos a la pantalla. Todos mirarían a la pantalla el rap como la tradición. No son míos. Créditos al cantante M4 Orkim y el que lo tradujo, Altair Brando. 100.500 en la pantalla. Fuera de la pantalla. Eso los desconcertó mucho a los presentes. Irusen. ¿Qué es esa cosa? Con preocupación pero mirando serio a la pantalla, Gensi. De momento no diré nada, así que miren a la pantalla, con calma. Eso los intrigó y se preocuparon, a excepción de algunos aldeanos que pensaban que la familia del Hokage podría ganar al igual que otras aldeas, y pensarían que no sería mucho problema, a excepción de los Kages en la pantalla. Afuera de la pantalla, Orochimaru. Kukuku, qué interesante es esa cosa. Con interés, muchos lo miraron mal pero no podían evitar tener curiosidad y también mucho miedo. Kusina. ¿Qué hace mi hija ahí? Muy asustada de la silueta del fondo. Minato. No lo sé, pero no permitiré que esa cosa se acerque a ella, igual que su esposa, pero se dieron cuenta que era Naruto esa cosa. Kusina. ¿Qué le pasó a mi bebé? Con la mano en la boca, las familias de Ichiraku, los Uchiha y los supuestos padres de Naruto estaban preocupados, por lo visto, y algunos de los aldeanos decían que era un demonio, que tenían razón, y más aldeano Konoha. Hokage-sama debe matar a ese demonio, esperanzado de que acaben con ese demonio. Muchos que apreciaban al niño lo apreciaban, quería matar a ese aldeano Satsuki. Pero porque Naruto-kun está así, con mucha preocupación por el chico que le gusta, Gensi. En esta ocasión no contaré nada, os contaré la historia un poco más adelante. Muchos estaban enfadados por no recibir respuesta a Mikoto. ¿Pero por qué? Muy molesta y preocupada por Naruto, Gensi. Todo a su tiempo. Mikoto, con calma pero con una cara seria, en la pantalla. Afuera de la pantalla, cuando vieron a Naruto y como decía que él es bueno, sonrieron, pero cuando dijo que antes lo era se preocuparon. Hinata.
Como que antes era bueno, preocupada, pero no recibió respuesta de mi parte, molestando a muchos, pero cuando vieron que decía un juego más, prestaron atención viendo cómo los aldeanos torturaban al rubio molestándolos de sobremanera. Mei. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Cómo se les ocurre hacer eso a un niño? Demasiado enfadada, aldeana. Es solo un demonio, se merece eso y más. Con una sonrisa de arrogancia, yo chasquearía los dedos y la mandaría al infierno y volvería a chasquear los dedos y aparecería con varias quemaduras y en posición fetal diciendo aldeana. No otra vez, por favor, otra vez no, muy traumada, Genshi. Eso os pasará si vuelve a decir algo así de alguien, y más de Naruto, quedó claro, con una cara muy seria, aldeano. Okage-sama debe asesinar a ese maldito por defender a ese demonio. Muchos estaban reclamando a favor del aldeano, Genshi. Con que vosotros también queréis un viaje premium al infierno, ¿no? Con los dedos preparado, veo que se quedaron callados por el miedo y decidieron ver a la pantalla en la pantalla. Afuera de la pantalla Kusina. Pero porque Naruto está persiguiendo a Naruto con esa sonrisa macabra, estaba que le da algo y a punto de llorar por esa vista, Mikoto. Pero porque Naruto actúa así y porque sangra por los ojos, con lágrimas al ver a su hijo no sanguíneo así, Sasuke. No actúa como siempre, parece otra persona, con los ojos entrecerrados, Shikamaru. A menos que el que estamos viendo no sea Naruto, también con los ojos entrecerrados, eso los dejó incrédulos Kiba. ¿Pero de qué hablas? Es el mismo inútil de siempre, con arrogancia olvidándose de lo que ha visto. La madre y hermana estaban decepcionadas de por su actitud. Shikamaru. Sí que eres idiota, mirándolo serio por ese comentario de su amigo Nota. Si Shikamaru y algunos otros son amigos de Naruto, Chouji. ¿A qué te refieres, Shikamaru? Con preocupación por su amigo y no comiendo por la preocupación, Shikamaru. Su manera de actuar, esa sonrisa y esas habilidades no son normales. Mirando con seriedad a la pantalla, todos escucharían unos aplausos y me mirarían con atención. Genshi. Excelente deducción. Acertaste. Es lo que estamos viendo, no es Naruto, pero a la vez sí lo es. ¿A qué te refieres, mocoso? Con seriedad y mirándome, Genshi. Entran ganas de no decirlo, con un puchero. Todos me miraron con incredulidad. Genshi. Es broma, lo que pasa es que estamos viendo el cuerpo de Naruto, pero no es Naruto. Kusina. ¿De qué hablas? Preocupada pensando que lo que están viendo es el Kyuubi controlando el cuerpo de Naruto. Muchos tuvieron el mismo pensamiento. Genshi. Y antes que lo digas, no es el Kyuubi, es algo 1000 veces peor. Si pensabais que él era malo, pues este ente lo hace ver como un angelito al Kyuubi, eso los dejó mudos. Menma. Y que yo seguro que lo ganó, con mucha arrogancia, y haciendo que sus laméculos dijeran que ese demonio no tenía oportunidad, ante su Menma-sama, pero escucharon una risa. Genshi. Jajaja, ¿eso crees? Pues mira a la pantalla en la pantalla. Atrás de mim eu não sei o que fazer. Não cometo o mesmo erro e quebro esse CD. Mas escolheu tão errado. Decidiu que o jogo vai ver. E percebeu que esse jogo não que costumava ser. Então me diz se essa tela te lembra algo que tu já conhece. Afuera de la pantalla Tsunade. Y ese pergamino que tiene el nombre del mocoso, ¿y qué será eso de Exe? Con un mal presentimiento, pero todos tenían miedo por la silueta con los tentáculos. Danzo. Genshi-sama, ¿esa criatura qué tan fuerte es? Con interés de si puede controlarlo, Genshi. ¿De qué tan fuerte es? Pues, todos tenían miedo de qué tan fuerte sería Genshi. Con decirte que conquistó el mundo Shinobi en 5 minutos sin sudar, con una cara seria pero calmado. Nota. No sé si Sonic se podría hacer eso en tan poco tiempo. Todos no podían creerlo lo que escucharon. Shizune. Es broma, ¿verdad? Con mucho miedo, yo la miré sin decir nada. Y todos vieron que no mentía y se dieron cuenta que si esa criatura existe destruirían el pergamino de inmediato. Tsume. Pero como cachorro terminó así, haciendo la pregunta del millón, Genshi. Pues en este mundo no está la familia Uchiha, ni los de Ichiraku, ni Hiruzen, ni siquiera Iruka, para cuidarlo ni nada, y paso, lo mismo que en su mundo menospreciado y maltratado y olvidado. Con seriedad y molestia, Jiraiya. Pero eso no explica que un ente haya podido controlar el cuerpo de Naruto, con una mirada seria pero triste de que por su culpa haya hecho que su ahijado terminará así. Genshi. A eso iba, pues es que ese ente buscaba un cuerpo fuerte, pero necesitaba un requisito para eso. Kusina. ¿Cuál? Con preocupación, Genshi. Su espíritu estaba tan roto por la culpa de los aldeanos y su supuesta familia, que él aprovechó para llamarlo y prometerle que descansaría muriendo Naruto y surgiendo Naruto ex Kusina. Por favor dime que no es cierto, que mi bebé no está muerto, llorando y suplicando que no sea verdad, Genshi.
Es cierto, con los brazos cruzados y la cabeza volteada a otro lado pero con tristeza, Mikoto se levantaría de su asiento y iría hacia Kusina y la abofeteó Mikoto. ¿Cómo te atreves a decirle tú bebé? ¿No te preocupaste por él hasta ahora? Iba a seguir hasta que la detuve, Genshi. Puedo entender un poco lo que sientes, pero tenemos que seguir reaccionando. Mikoto iba a reclamar pero Fugaku le negaría, con su cabeza y se sentó en su lugar y Kusina se sentía la peor madre por haber permitido todo esto y Minato se sentía igual y en lo más profundo de su corazón Naruto sentía que fue su culpa en la pantalla. Só que pouco mais macabro. Olhos em cor de sangue e o céu não tá claro. Visão do demônio e a numeração do diabo. Percebeu que tem algo errado nesse jogo. Não tem inimigos aqui, nada pra se divertir. Uma música o tempo todo. Ele não para de rir de ti. Afuera de la pantalla Kurenai. ¿Pero por qué hace todo eso y con una sonrisa, con miedo y rabia por lo visto, Genshi? Veo que no lo entendéis, ese ser es todos los males de ese universo encarnado en el cuerpo de Naruto. Obviamente se divierte con el sufrimiento ajeno, eso no se lo esperaba, que esa cosa es todos los males de ese universo encarnado. Danzo. ¿Y cuáles son sus habilidades? Demasiado interesado, Hiruzen. ¿Qué planeas, Danzo? Con una mirada seria, Danzo. ¿No es obvio, Hiruzen? Ese ser podría ser un arma para la aldea y seríamos los más poderosos del mundo shinobi, con una ambición palpable. Nadie decía nada pero habían varias aldeas, querían matarlo por decir eso, pero se escuchó una risa por la sala. Danzo. ¿De qué te ríes? Con una mirada seria y enfadándose por mi risa, Genshi. Jajaja, ¿de qué crees que puedes usarlo como un arma? Si crees que ese ente se dejará controlar, estás muy equivocado y sus habilidades lo contaré después. Danzo. Con un genjutsu podría controlarlo con facilidad, sonriendo pensando que podría controlarlo fácil, Genshi. Es por esa idea, Exe, que así se llama el ente, a él no le afecta a los genjutsu, y si un miembro del clan Uchiha usará el Koto Amatsukami en él, solo moriría por toda la malicia de Exe. Eso los dejó a los que conocían ese genjutsu con mucho miedo de saber que no funcionaría, dejando a los que no lo conocen con duda. Naruto. ¿Qué es eso? Kazan Kusina iba a explicarlo pero Mikoto se adelantó. Mikoto. El Koto Amatsukami es un genjutsu del clan Uchiha que le permite al usuario poner un genjutsu tan fuerte que se le puede ordenar a la víctima hacer cualquier cosa y no sabría que está en un genjutsu, pero el usuario queda sin poder usarlo por 10 años. Nota. No estoy seguro de las habilidades del Mangekyo de Shisui, los que no lo sabían ahora estaba asustado de saber que esa cosa no le afectaría el genjutsu más fuerte. Todos volvieron a mirar la pantalla. En la pantalla. Afuera de la pantalla todos vieron un montón de jaulas con personas siendo torturadas. Kiba. Es un monstruo, cagado del miedo. Kusina y todas las mujeres se tapaban la boca del horror al ver todo eso y los hombres estarían muy serios, pero con miedo, pero eso cambió a horror puro al ver cómo el ente casi sale de la pantalla para agarrar a alguien. Mocoso, como demonios esa cosa casi sale de la pantalla, con una mano en su pecho. Onoki. El chocolatoso de Rayo tiene razón, responde, igual que el Raikage, Genshi. Al parecer él ha podido encontrar este lugar, pero tranquilo, no puede entrar sin permiso, tranquilizando a los de la sala un poco, y segundo eso fuera si está sacando una gota de sudor a todos por la actitud del vigilante y aligerando un poco el ambiente. Kusina. Maldito monstruo, no uses el nombre de mi hijo, tú no eres mi hijo. Le daba igual si esa cosa era mucho más fuerte que ella, pero no permitiría que usara el nombre de su hijo para matar gente, pero se callaría al ver la cara de su hijo cómo se deformaba por esa cosa, llorando al ver cómo ese ser usaba el cuerpo de su hijo para hacer esas atrocidades. Los que quieren a la familia del Hokage se preocuparon al verlos en aquel pergamino, pero muchos estaban confiados pensando que podrían matar esa cosa. Nota. Pobre cosita fea. Gaara. Que es un vídeo, con duda y sin saberlo alivió el ambiente, Genshi. Así lo llamamos los dioses para ver mundos aclarando sus dudas y volviendo a ver a la pantalla. En la pantalla. Depois de muito tempo sem ninguém deixou. Olha que apareceu, perguntou, quer jogar o porém com olhos negros e chorando sangue. O jogo te instiga, você quer chegar mais longe. É estranho, tipo pesadelo. Seu boneco te olha com olhos de desespero. Risadas que te
Afuera de la pantalla todos estaban asustados de saber quién sería el desafortunado de ser torturado por Exe, pero ese miedo aumentó por ver cómo Exe los miraba y tenía sangre en una de sus manos. Orochimaru. ¿Quién será el desafortunado con el que juegue ese ente Kukuku? Riendo sin humor debido al miedo, muchos miraron mal al Sannin pero no pudieron, debido a que se escuchó un grito. Kusina. ¿Qué le pasó a mi bebé? Llorando por la vista de ver a su hijo llorando sangre y siendo consolada por Minato y Naruto, Genshi. A pesar de que el cuerpo de Naruto era adecuado para Exe, sufrió daños por eso, pero como no es su cuerpo y no siente dolor le da igual dañarlo. Explique el por qué llora sangre. Eso los perturbó y molestaron a los que quieren a Naruto, que esa cosa le diera igual el daño al cuerpo de Naruto. Sasuke. Maldito, apretando los puños al igual que su hermana, pero sus padres y Itachi les pusieron una mano en el hombro para calmarlos, pero estaban igual al ver esa silueta en la oscuridad y por lo dicho me miraron. Genshi. Lo que pasa es que las víctimas de Exe los obliga a jugar a sus juegos sin poder evitar querer llegar a intentar ganar, con seriedad en mi voz. Eso hizo que todos se enfadaron porque nunca pararía de torturar a los demás mientras él se divierte de eso. Minato. Porque ese ente no para de querer intentar matar a Naruto, queriendo ir y salvar a su hija de esa realidad igual que Kusina. Genshi. No lo sé, creo que a Exe le gusta tortura más a Naruto, asustado a la mencionada por eso, en la pantalla. Te assusta, não me diz que tá com medo. Se é muito doido, vai tentar outra vez. Não me esconde, esconde, onde eu sempre te acharei. Você não pode correr, então escolha novamente. Se quem já se foi, traga o vermelho pra gente. Fadas causam arrepios, cuidado para não morrer. Tenta correr, mas eu sempre acharei você. Afuera de la pantalla todos vieron como Naruto se escondía por el miedo. Querían reprocharle por la acción de la rubia, pero nadie dijo nada porque ellos harían lo mismo en esa situación. Pero al ver cómo Exe la mató y tenía la cabeza de la rubia en su mano derecha y la aplastaba, se horrorizaron y a Kusina se le paró el corazón por un momento y se desmayó. Minato. Kusina, con preocupación por su esposa, Genshi. Tomemos un descanso para que despierte y así os relajéis de ver este ente, con seriedad. Después de 2 horas Kusina despertará a Minato contándole todo. Kusina quería consolar a su hija que estaba en posición fetal y llorando en su asiento. Sus padres y hermano estarían junto a ella. Genshi. Mejor, con mirada seria y me asintió. Bien, continuemos en la pantalla. Sempre que uma feliz agoniza, nos sonhos me escuto eles gritar. Você é divertido, garoto, é igual ao seu amigo louco. Vai sonhar comigo de novo. Se assustar é perigoso. Olha mais perto da tela, pois crianças por que estão jogando, preparando pra round 2. Afuera de la pantalla todos los que querían a Kusina se aterran por cómo quedó y un odio inmenso porque se reía de ella misma. Maldito monstruo, apretando los puños de la rabia, juro que te haré pagar sus laméculos. Lo apoyaron diciendo que él vencería y más al ver la silueta de este, pero cuando vieron mejor, se veía a Menma con la mitad de su cara deformada asustando a muchos. Genshi. ¿Qué pasa, Dios Shinobi? Con burla en mi voz, te comió la lengua el gato aldeano. Imposible. Menma-sama fue derrotado por ese demonio, asustado por lo visto, aldeana. Okage-sama debe matar a ese engendro, muy asustada, Genshi. ¿Con ese engendro te refieres a Naruto? Sabiendo la respuesta, aldeano. Obviamente se refiere a ese engendro, diciéndomelo como si fuera estúpido. Así esa criatura no podrá hacernos daño. Los que quieren al rubio quisieron matarlo y los que lo apoyan hasta que alguien habló. Minato. ¿Cómo te atreves a decir que mate a mi propio hijo? Enfadado, Menma. Papá, tienen razón, ese puto monstruo merece morir. Apretando los puños de la ira, eso choqueó a todos que alguien le deseara la muerte a su hermano. Muchos vieron eso en sus vidas, pero jamás pensaron que un niño se lo desearía a su propio hermano. Pero se escuchó una bofetada. Kusina. Menma Namikaze Uzumaki, cuando termine esto hablaremos, con lágrimas en los ojos por darse cuenta que por su culpa su hijo sea así. Genshi. Pero antes de continuar os contaré sobre sus habilidades, para que sepáis que Exe no es ninguna broma. Todos me miran con expectativas y con temor por sus habilidades. Menma. Esa cosa no debe de ser tan fuerte, ignorando y olvidándose de esas atrocidades de Exe. Satsuki. Tú eres idiota, ¿no has visto lo que ha hecho ese monstruo? Muy enojada por las tonterías del tomate menor y llorando por el Naruto de ese mundo, iban a continuar pero fueron detenidos por un molesto Onokyonoki.
Mocoso, algunos queremos saber la amenaza que representa ese ente. Yokage controla a tu hijo. Enfadado por la actitud del mocoso, los padres de ambos los detendrían para escuchar lo que yo diría. Genshi. Muy bien, pues las habilidades de Exe son vuelo, control de la materia, manipulación de la realidad y control de los muertos, teletransportación, control corporal, manipulación de almas y regeneración. Todos, y cuando digo todos, tenían la mandíbula tocando el suelo y sentían un miedo tan fuerte que no podían decir nada, y más por lo siguiente. Genshi. Y también es capaz de crear agujeros negros, también manda el pergamino a otros universos para conquistarlo. Todos no podían creer que esa cosa tenga esa habilidad, sería como un dios pero maligno, pero al escuchar que manda ese pergamino a otros universos se paralizaron. Pero uno de digno a preguntar: Minato. ¿Y ese pergamino, Genshi-sama, está en nuestra dimensión? Con miedo y preocupación, Genshi. Si de hecho lo tengo yo, mostrándolo en mi mano. Todos se cagaron de que tenga ese pergamino en la mano. Iban hablando pero la pantalla se encendió. Fugaku. ¿Qué está pasando? Temblando sin saber por qué, todos me mirarían con duda y les dije: Genshi. Yo no soy el que la encendió. Mirando seriamente a la pantalla, eso asustó a todos por lo dicho y miraron a la pantalla con miedo en la... É com você que eu estou falando. Só uma presa, presa, presa. Que o sangue derrame antes que diga meu nome. Não deu play, não se envolva não. Nesse arquivo modificado do som, né? Agora não dá pra voltar. Você quis, vai ter que jogar. Green Hills One, chegando comigo. Que bom que você Exe aparecería la mitad de su cuerpo en la sala de cine, haciendo que todos se quedarán paralizados por el temor. Genshi. ¿Qué haces aquí, Exe? Estando calmado pero con una mirada seria. Exe. Solo quería ver a mi querida familia y mis nuevos juguetes. Con su voz distorsionada pero sonriendo, asustado a todos, pero alguien se atrevió a hablar. Kusina. Maldito, tú no eres mi hijo, tú lo mataste. Furiosa y llorando junto con su esposo porque tenía delante al que mató a su hijo, Naruto. Tú fuiste quien mató a mi hermano, es por tu culpa, igual que su madre y padre. Pero Exe se reiría como un desquiciado, molestando más a los que querían a Naruto. Exe. Veo que no lo comprendes, vosotros fuisteis quien lo mató en mi realidad, choqueando a todos, sin amor, sin familia, ni amigos, ni felicidad o un hombro donde uno no puede llorar. Yo solo lo liberé de ese sufrimiento, mientras la pantalla lo absorbía mientras se reía. Espero que el de vuestro mundo le pase lo mismo para tener nuevos amigos con quien jugar. Entrando en la pantalla por completo, nadie decía nada por lo acontecido. Genshi. Será mejor que os vayas a dormir. Hay cuartos para las aldeas, teniendo su símbolo en las puertas. Yo miraría el pergamino por un momento y lo destruiría y yéndome a dormir. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.